Ya. Bien, hoy vamos a hablar sobre los efectos jurídicos que produce el contrato de compraventa y lo vamos a dividir en lo que son las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. Luego vamos a ver algunas otras modalidades del contrato de compraventa, a ver si podemos llegar a la clasificación de los contratos de compraventa y si no, pues hasta donde nos alcance el tiempo. Pero cuando estamos hablando de las obligaciones del vendedor, debemos tener claro cuáles son esas obligaciones. Si ustedes ven en su esquema, la primera obligación que tiene el vendedor es la entrega de la cosa. Cuando hablábamos de los contratos sinalagmáticos o bilaterales onerosos, ustedes se recuerdan que decíamos que había dos partes que tenían dos objetivos totalmente diferentes. Por eso es que don Federico Puig Peña, cuando hace la definición de contrato, dice dos voluntades anteriormente divergentes, y una de ellas era el vendedor y la otra persona era el comprador, en el caso del contrato de compraventa. ¿Y cuáles son las obligaciones? Decíamos, en el caso del vendedor, entregar la cosa. Esa es la obligación del vendedor. El derecho del vendedor es recibir el precio. La obligación del comprador es pagar el precio. Y el derecho del comprador es recibir la cosa, pero recibirla perfectamente saneada, tal y como veíamos en una de las clases anteriores. Entonces, es claro y es lógico que la primera de las obligaciones del vendedor sea precisamente entregar la cosa. El artículo 1809, clarísimo, dice: el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. ¿Y qué hablábamos nosotros del saneamiento? El saneamiento decíamos que era precisamente el disfrute de la cosa. Es decir, la cosa debía serle entregada tal y como dice el artículo 1809, de una manera pacífica y útil. Y cuando habla de una manera pacífica, debemos entender una cosa que no esté en litigio, que no obligue al comprador a tener que defenderse de una acción entablada por un tercero que se considera con mejor o igual derecho, como vimos cabalmente en el tema del saneamiento. Entonces, la primera de las obligaciones es entregar la cosa. ¿Dónde se entrega la cosa? Bueno, hay que establecer el lugar. Y el lugar va a ser, primero, el lugar convenido. Y si no hay un lugar convenido, pues entonces la ley nos va a dar alguna solución. ¿Qué dice el artículo 1802? Dice bueno, pero veamos el artículo 1809 primero, perdón. Dice: la entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio, en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. Fíjense bien, ¿en qué lugar se entrega la cosa? ¿En qué lugar tiene obligación el vendedor de entregar la cosa? Y lo primero es el convenio. Es decir, siempre lo primero va a ser lo que las partes hayan convenido. Ahora, si las partes no convinieron lugar, entonces la ley nos da una salida. Y la salida está precisamente en la segunda parte del artículo 1809, que dice: en el lugar en que se encuentre al tiempo de la venta. Ese es el lugar. Si yo soy propietario de un lote de ganado en la costa sur, lo tengo allá en la costa sur, y le vendo a alguno de ustedes ese lote de ganado aquí en la ciudad capital, y no establecemos el lugar donde debo entregarlo, entonces la ley nos da la salida. ¿Y qué dice? En el lugar donde se encuentra la cosa, al tiempo de la celebración del contrato. ¿En qué lugar está la cosa en el momento que estamos celebrando el negocio?
la cosa está allá, ¿verdad? En la costa sur. Entonces, allá es el lugar donde debemos hacer la entrega. Por eso es que el artículo 1809 dice, la entrega se hará en el lugar señalado en el contrato, es decir, el convenio de las partes, y a falta de convenio, en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. Entonces, resuelto el problema. Primero el convenio y si no, en el lugar donde está la cosa cuando se hace el negocio. No hay pierde. Los artículos 1802 y 1803 tienen que ver básicamente con una de las clases de compraventa que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver por qué lo estamos citando. El artículo 1802 dice que en la venta de cosas que están en tránsito, es decir, se pueden vender cosas que están en tránsito, que no han llegado a su destino, dice el comprador podrá resolver, o sea, dejar sin efecto el contrato si no llegaren en buen estado y en el tiempo convenido. Es decir, cuando se vende algo que va en tránsito, tiene que entregarse en buen estado y en el tiempo que se ha convenido. Pero el artículo 1803 ya específicamente nos habla sobre ese tema del lugar convenido, ¿verdad? Dice, cuando se estipula que la cosa debe ser entregada en lugar determinado, la compra se entiende celebrada bajo condición de que la cosa llegue a su destino. Entonces, el lugar convenido es determinante para que exista un contrato debidamente cumplido. Si no se entrega en el lugar convenido, no se está cumpliendo con la obligación y eso da lugar a la resolución de un contrato. Eso es lo que nos establecen tanto el artículo 1802 como el artículo 1803. En cuanto a la entrega, ¿cuál es la forma de la entrega? Aquí sí hay un montón de artículos, voy a tratar de explicarlos de la manera más sencilla que podamos avanzar, pero comenzamos con el artículo 1810 que dice que la entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal. Luego ese mismo artículo nos define en qué consiste cada una de ellas. Dice que la primera, o sea, la real, dice, consiste en la entrega material de la cosa vendida o del título, si se trata de un derecho. Es decir, si se vende una cosa, la entrega es real cuando la cosa se entrega. Ahí no hay pierde. Estamos clarísimos con eso. La segunda habla de la entrega simbólica. Dice que se realiza empleando alguna forma o figura con la cual el comprador se da por recibido de la cosa vendida. Si yo vendo mi carro, pero mi carro no lo tengo en el lugar en donde estamos celebrando el negocio, ¿cómo lo entrego? Bueno, entrego las llaves y entrego los documentos de propiedad del vehículo, aunque el vehículo no lo esté entregando en ese momento. La entrega es simbólica. Cuando las personas compran algún inmueble, por ejemplo, hemos visto que la entrega se hace precisamente cuando se le da a la persona que ha comprado la llave. En aquellos concursos que nosotros veíamos por televisión, cuando rifaban una casa, por ejemplo, la casa no la pueden llevar al canal de televisión. Entonces, ¿cómo se daba la entrega? Con la llave, ¿verdad? Aquí están las llaves de su casa, las llaves de su carro. Esa es una entrega simbólica. Y la última, que es la entrega legal, dice, tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador, aún sin estar materialmente entregada. Eso lo vemos mucho en las sentencias. Lo vamos a ver en las ventas que se hacen en pública subasta de algunos bienes que los jueces sacan a la venta. Entonces, cuando las personas
cumplen con los requisitos que se han establecido para la compra del bien subastado, con la resolución que emite el juez, se da por entregada la cosa, aunque después haya que ir a traerla o a tomar posesión, depende de qué tipo de bien sea. Entonces, el artículo 1810 nos establece las formas de entrega de la cosa. El artículo 1811 dice que si los contratantes no fijaren plazo la entrega de la cosa vendida, se hará ¿cuándo? O sea, el tiempo de la entrega de la cosa. Dice, se hará inmediatamente. Recuérdense que dijimos que el contrato de compraventa es un contrato absoluto de cumplimiento instantáneo, por regla general. Puede ser a plazos, puede ser condicional, pero eso ya será un convenio entre las partes. Pero si no existe de esa manera, entonces el tiempo de la entrega de la cosa siempre va a ser de inmediato, porque el contrato de compraventa, esa es su naturaleza, ser un contrato instantáneo, un contrato que se cumple de inmediato, salvo, digo, que las partes fijen un tiempo distinto, una forma distinta de entrega. Entonces el artículo 1811 dice, si los contratantes no fijaren plazo, la entrega de la cosa vendida se hará inmediatamente, a no ser que se tratare de cosas cuya entrega debe prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o la resolución del contrato. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, en el tiempo. El tiempo de entrega es el que las partes han convenido. Primero, si las partes no convinieron un plazo, es decir, si las partes no decidieron ponerle plazo a la obligación, entonces la ley dice que debe ser inmediatamente. Entonces, ¿qué tenemos primero? El convenio. Es decir, las partes convienen en qué momento se va a hacer la entrega. Si establecen un plazo, dentro del plazo. Si no establecen plazo, entonces debe ser de inmediato. Ahora, aquí la ley nos habla de cuando la cosa debe prepararse. Bueno, y se habla un plazo de 24 horas. Aquí la situación es un poco más complicada que las 24 horas, porque hay algunas cosas que no se pueden entregar de inmediato y que hay que prepararlas. Y a veces no se puede cumplir en esas 24 horas. Por ejemplo, si ustedes van a una botica y compran una crema que se las tienen que hacer ahí, esa crema podría ser que el boticario, así se le llamaba antes a las personas que trabajaban en algunas farmacias, todavía hay algunas farmacias donde fabrican algunas medicinas, hacen le llevan las recetas y ahí las preparan, y esas llevan un tiempo. Entonces, la ley dice que debiera ser en 24 horas, pero podría ser que no sean 24 horas, es decir, se puede prolongar. Si ustedes compran un vehículo en la agencia, ustedes quisieran que el vehículo se los entregaran inmediatamente, porque probablemente ustedes están pagando inmediatamente, pero no se los pueden entregar inmediatamente porque hay que hacer todos los trámites del traspaso. Y los trámites del traspaso no se realizan en 24 horas, es decir, lleva mucho más tiempo, una semana más o menos. Entonces, el plazo de las 24 horas pues se puede quedar corto. Entonces, en el caso de la entrega que se debe hacer, porque hay que preparar la cosa, es difícil establecerle plazo. Ustedes pueden decir que en una semana están los papeles, pero todo va a depender si en la SAT van a trabajar como debiera de ser, pero si hay huelgas, si hay, qué sé yo, feriados, asuetos,
hay un montón de cosas que pueden retrasar la entrega. Entonces, esa entrega va a ser difícil establecer el plazo para ella. Por lo tanto, en algunos casos podremos situarnos en las 24 horas que dice la ley, pero en algunos otros casos nos tendremos que ir a lo que vimos en alguna de las normas anteriores que hablaba del tiempo prudencial. Y si no, pues vamos a tener que acudir a un juez para que el juez establezca el tiempo de la entrega. Entonces, no es tan así como dice el artículo 1811. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o la resolución del contrato. Ahí estamos claros. Cuando la cosa debe ser entregada y el comprador no la entrega, entonces se puede pedir, pero cuando la ley dice se puede pedir, ¿a quién se le puede pedir? Bueno, entendemos que tiene que ser a un juez competente, ¿verdad? Un juez tendrá que ponernos en posesión de la cosa que no nos entregan en el plazo convenido o en el plazo legal, si fuera el caso. Entonces, el juez va a ponernos en posesión. Y si por algún motivo no se puede, entonces dice la ley que el contrato se puede resolver. ¿Por qué se puede resolver? Porque si ustedes se dan cuenta, existe en la entrega de la cosa una condición. Ahí estamos hablando de condiciones resolutorias, expresas en algún momento, tácitas en otro. Entonces, por eso la ley habla de que se resuelve el contrato, es decir, se puede plantear la resolución. El artículo 1812 dice que la entrega de la cosa vendida se entiende verificada, es decir, ya consumada, dice primero, por la transmisión del conocimiento, certificado de depósito o carta de porte. Bueno, cuando estamos hablando del conocimiento, del certificado de depósito o la carta de porte, estamos hablando de los documentos que acreditan la propiedad sobre la cosa. Segundo, dice, por el hecho de fijar su marca el comprador con consentimiento del vendedor en las cosas compradas. Eso de poner la marca, bueno, yo pongo siempre el ejemplo más sencillo, el ganado. Es decir, si hay una vaca que tiene mi fierro, quiere decir que esa vaca es mía. Mi fierro está registrado. Se registra en la municipalidad del lugar donde se encuentra la finca y entonces todo el ganado que tiene mi marca es mío. Si yo permito que alguno de ustedes ponga su fierro, eso hace presumir que ese ganado fue vendido, que esa vaca fue vendida. Entonces, por eso dice el artículo anterior, en el numeral segundo, dice, por el hecho de fijar su marca, el comprador, con consentimiento del vendedor en las cosas compradas. Y por último dice, por cualquier otro medio autorizado por el uso. Bueno, hay en los diferentes lugares hay algunas costumbres de cómo se puede entender que algo ha sido comprado, algo ha sido vendido y que la cosa le pertenece al nuevo propietario. Ahorita no se me ocurre ningún ejemplo. Cuando me hagan las preguntas dentro de un rato ya voy a tener algunos o me van a ayudar ustedes con alguno sobre el tema de las costumbres. Pero si yo voy a algunos lugares y compro un marrano, por ejemplo, desde el momento que me dejan ponerle el lazo y subirlo al pick-up o a la carreta o a lo que sea, o a jalarlo por el camino, ya se entiende que así es como se llevan esos animales. A los marranos no se les pone marca, pero el hecho de que le ponga el lazo hace presumir que ya me lo vendieron. Máximo si me lo llevo delante de los anteriores propietarios. Entonces, eso hace presumir que hubo una compraventa. El artículo 1813
establece que el riesgo de la cosa recae sobre el contratante que tenga la posesión material y el uso de la misma, salvo convenio en contrario. Por eso es arriesgado no entregar la cosa, porque cuando se ha vendido algo, mientras no se haga la entrega, el que esté en posesión de ella, que en este caso es el vendedor, va a responder por el riesgo, por los daños que pueda tener la cosa mientras está en su posesión, aunque ya la haya vendido. Por eso lo aconsejable siempre es que una vez se vende un bien, hay que entregarlo. Esa es ese es el espíritu de la compraventa. Por eso es que decíamos que el contrato de compraventa es de cumplimiento instantáneo. Es decir, se perfecciona por el consentimiento, pero se cumple con la entrega del dinero y la entrega de la cosa. En ese momento, la persona que vende queda liberada de cualquier responsabilidad. Y el que compra, pues ese es el que va a enfrentar cualquier riesgo si está en posesión. Y entonces, por eso les decía yo, es lo más aconsejable cuando se vende algo, entregarlo de una vez, para no tener que pagar posteriormente por los daños o perjuicios que pueda ocasionarse la pérdida de algo que está bajo la posesión de uno. El siguiente artículo establece que en caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, más los daños y perjuicios, pero solo devolverá el precio si el comprador, al tiempo de celebrar el contrato, hubiere conocido el obstáculo del que ha provenido la falta de entrega de la cosa. Aquí hay dos presupuestos en esta norma. La primera es que si se resuelve el contrato por falta de entrega, el vendedor tiene que devolver el dinero que ha recibido. Pero además de eso, dice la ley, tiene que devolver los intereses. O si ha recibido un bien en pago, tiene que devolver los frutos junto con lo que está devolviendo. La excepción es, dice la ley, que el vendedor supiera anticipadamente por qué es que no se puede entregar la cosa. No se puede surgir un montón de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué no se entregó en el momento que se tuviera que entregar? Si yo compro un carro y el carro necesita de alguna reparación, y así lo he comprado, yo sé que necesita de esa reparación, obviamente no me lo van a poder entregar inmediatamente. Entonces, ahí no cabe la posibilidad que el vendedor demande del acreedor que le devuelva el dinero más los intereses, etcétera, etcétera, por no haberle entregado, cuando él sabía perfectamente que no se podía. Es decir, que había un obstáculo, dice la ley. Y por último, el artículo 1815 establece que la cosa vendida debe entregarse en el estado en que se hallaba en el momento del contrato. Recuérdense ustedes los principios del pago. ¿Cuáles eran los principios del pago que nosotros ya estudiamos? Principio de identidad, integridad e indivisibilidad. ¿Qué principio es este? Se los dejo de pregunta. Dice, la cosa vendida debe entregarse en el estado en que se hallaba en el momento del contrato. Si yo compro un carro y ese carro tiene, qué sé yo, tiene un montón de cosas adentro, un equipo de sonido de lo último, pantalla, es decir, todo lo que el carro tenga, suntuario, cosas que no son propias del vehículo, sino que se los hayan agregado, que sean separables y que cuando me lo entreguen ya no las tenga. Entonces, ¿qué dice la ley al respecto? La ley dice que la cosa vendida debe entregarse en el estado en que se hallaba. Es decir, cuando a mí me lo enseñaron con esas llantas nuevas, anchas, altas, etcétera, etcétera, todo lo que tenía el vehículo. Así me lo tienen que entregar. Salvo que las partes hayan convenido que se las van a quitar.
y que van a poner las cosas que traía de stock el vehículo. Pero de lo contrario, me lo tienen que entregar exactamente como se miraba, como estaba, como me lo ofrecieron en el momento en el que se celebró el negocio. Y desde ese día, dice, los frutos pertenecen al comprador, salvo lo que estipulen las partes. Es decir, si yo compro un terreno que está sembrado, que tiene frutos, y qué sé yo, papaya, va a estar sembrado con árboles de papaya. El día que yo reciba el bien, me tienen que entregar con todos los frutos que estaba produciendo. Es decir, no voy a llegar y voy a encontrarme con que los papayales ya no queda ni una papaya. Hay algunos desgraciados incluso que todavía quedan papayas verdes y les echan químicos para que se mueran. Entonces, no, la ley dice que tal y como le enseñaron a uno la cosa, así la deben de entregar. Luego, vamos a subir el esquema. Tenemos lo que son las obligaciones del comprador. ¿Cuál es la primera de las obligaciones del comprador? Pagar el precio. Decíamos que la principal obligación del vendedor es entregar la cosa y entregarla saneada. Ahora, la primera obligación del comprador es pagar el precio. El artículo 1825 nos habla precisamente de las obligaciones del comprador y dice que la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. Pero ya vimos que podría no tener lugar. Es decir, si en el contrato no se estipuló un lugar en donde se debe pagar. Bueno, ya vimos el artículo anterior que dice en el lugar en el que la cosa existía en el momento de la celebración del contrato. Luego, dice el momento en el que se debe entregar, el tiempo en el que se debe entregar. También ya vimos que el tiempo de entrega es el convenido por las partes. Pero si las partes no convinieron en tiempo, no convinieron plazos, entonces se debe pagar, dice la ley, inmediatamente. Inmediatamente. Y la forma estipulada en el contrato, bueno, ya sabemos cuál es la forma que se estipuló. Va a ser una forma real, simbólica, legal. Es decir, ¿cuál es la forma que se combinó? Y si no se combinó ninguna forma, pues tendrá que ser la más adecuada, que en este caso deberá ser la real. Es la primera, ¿verdad? Es la que le da precisamente esa característica que tiene el contrato de compraventa, que debe cumplirse inmediatamente. Y si debe cumplirse inmediatamente, pues entonces debemos entender que lo primerito sería la entrega real. Si no se pudiera por cuestiones de distancia, por cuestiones físicas, por algún tipo de obstáculo, entonces la entrega podrá ser simbólica, pero también podrá ser legal en los casos que vimos. Es decir, cuando un juez en sentencia declara que una cosa debe ser vendida en pública subasta. Una vez realizada la pública subasta, entonces el juez lo que le va a entregar a la persona es el acta en la cual se realizó la venta y ahí mismo se le hace la entrega a través de ese documento. Con ese documento, pues ya la persona llega a donde tenga que llegar a tomar posesión del bien que le ha sido adjudicado. El artículo 1826
establece que vamos a ver, el artículo 1826 dice, el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa está obligado al pago de intereses en los casos siguientes. No en todos los casos, solo en los siguientes, dice la ley. Primero, si así se estipuló. Es decir, si la entrega del dinero, el pago del precio, tiene que ser en una fecha determinada o inmediatamente, entonces, si no se paga en ese momento, debe pagar intereses. ¿Por qué? Porque a partir del momento establecido para el pago del precio, ese dinero ya le pertenece al vendedor. Entonces, todos los días que se atrase el comprador, está en posesión de un dinero que ya no es suyo, es un dinero que debió de haberle entregado al vendedor. Por eso la ley lo castiga con el pago de intereses. Segundo dice, si la cosa produce frutos o rentas. Si la cosa produce frutos o rentas, ¿le pertenecen a quién? Desde el momento que se pagó el precio, le pertenecen ya al comprador. Pero si no ha pagado, entonces todavía le pertenecen al vendedor. ¿Por qué razón? Recuérdense ustedes que el cumplimiento del contrato se va a dar precisamente en el momento que la cosa se haya entregado y se haya pagado el precio. Si el precio aún no se ha pagado, entonces aún no hay cumplimiento. Por lo tanto, la ley establece que los frutos, las rentas que produzca, le pertenecen todavía al vendedor. Y por último dice, si fuere requerido judicial o notarialmente para el pago. Aquí recuérdense que si es requerido judicial o notarialmente para el pago, se va a producir algo que ustedes ya conocen, que es la mora. Y entonces, se recuerdan ustedes que uno de los efectos de la mora es que todos los frutos, las rentas, los intereses, ¿sí?, le pertenecen al acreedor, que en este caso es el vendedor, ¿no? Luego tenemos los artículos del 1827 y 1831. 1827 dice, cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para el pago de la otra parte, si el comprador no paga el resto dentro del plazo que el juez señale prudencialmente o no otorga la garantía convenida, puede el vendedor pedir la rescisión. Pongan atención que hemos venido hablando de resolución de contrato, pero esta norma ya nos habla de rescisión, devolviendo la parte de precio pagado, deducidos los impuestos y gastos del contrato que hubiere hecho efectivos. Y la pregunta que me haría alguien, mire, ¿y qué pasa si el plazo señalado por el juez es de más de un año? Bueno, regresamos a lo que ya sabemos de la rescisión, ¿verdad? Sabemos que los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento deben rescindirse dentro de un año. Si el plazo fuera de más de un año, no cabe ya la rescisión. Entonces estaríamos hablando de una resolución de contrato. Y el artículo 1831 dice que el comprador es responsable de la baja del precio y de las costas en la resolución de la venta por falta de pago del precio. Cuando se resuelve el contrato por no pagar, entonces dice la ley que el comprador es responsable por la baja que sufra en el precio la cosa que le ha sido vendida. La siguiente obligación que tiene el comprador es recibir la cosa. Es decir, si pagó por ella,
debe recibirla. Recuérdense ustedes del pago. Ahorita vamos a regresar un poco a una institución que ya conocemos. El vendedor cumple entregando la cosa, pero si el comprador no la quiere recibir, ¿qué es lo que procede? Bueno, aquí no lo dice, pero sí lo conocemos nosotros. Cuando hablábamos del pago decíamos que si el que debe recibir el pago no lo quiere recibir, ¿qué es lo que nos queda? Pago por consignación, ¿verdad? Nos vamos a la consignación. Pero vamos a ver qué dice el 1830 con respecto a recibir la cosa. Dice, el comprador está obligado a recibir la cosa en el lugar y tiempo convenidos, o en su defecto, en los legales. O sea, lo que dice la ley, en qué lugar se debe recibir cuando no se ha convenido ese lugar. Y si rehusare sin justa causa recibirla, o si por su culpa se demorare la entrega, correrán a su cargo los riesgos de la cosa y los gastos de su conservación, y el vendedor tendrá además el derecho de cobrarle los daños y perjuicios que le causare. Si la cosa fuere mueble, el vendedor puede pedir su depósito a costa del comprador. Si nos recordamos de por ahí en el pago, ¿qué? 1515, creo. Vamos a ver si no me falla la memoria. O 1513. No, 1400. 1400. ¿Dónde está el pago por consignación? Aquí, pago por consignación, 1400. Cuando se trata de, dice el 1415, dice, si se tratare de un inmueble o de una cosa destinada a permanecer en el lugar, puede el deudor, después de requerir al acreedor para que la reciba y entre en posesión, obtener del juez el nombramiento de un interventor, si es bien inmueble o un bien que es mueble, pero que no se puede separar del inmueble. Y el otro artículo de 1414 dice, si lo debido es cosa cierta y determinada, que deba entregarse en el lugar en que se encuentre, el deudor al ofrecer el pago requerirá al acreedor para que la reciba. Y si éste no la recibiere, podrá el deudor pedir al juez que se la ponga en depósito, que es exactamente lo que dice este artículo. Jálense el otro artículo y lo pegan precisamente en el 1830. Entonces, si la cosa fuere mueble, el vendedor puede pedir su depósito a costa del comprador. Y si fuera inmueble, nos vamos al 1415, ¿verdad? Que dice que le podemos pedir al juez que nombre un interventor. Entonces, dentro de la entrega que no quiere recibir el comprador, pues, ¿cómo lograr esto que dice el artículo 1830? Dice que, vamos a leerlo, el comprador está obligado a recibir la cosa en el lugar y tiempo convenidos o en su defecto en los legales. Y si rehusare sin justa causa recibirla o si por su culpa se demorare la entrega, primero nos dice, correrán a su cargo los riesgos de la cosa, los gastos de su conservación. Y el vendedor dice, tendrá además el derecho de cobrarle daños y perjuicios que le causare. Entonces, si la cosa fuera mueble, dice aquí, sabemos ya que se pone en depósito. Y si la cosa fuera inmueble, este artículo no lo dice, pero el 1415 sí lo dice, ¿verdad? Dice que se le pide al juez que nombre un interventor. Y entonces ya dentro de ese proceso ya se puede cobrar todo lo que dice el artículo 1430. Entonces vemos cómo, les decía yo en la clase anterior,
el Código Civil nos da salidas, pero tenemos que buscarlas, y la forma de buscarlas es, en principio, recordarnos de todo lo que hemos estudiado. Ahí es donde está la solución de los problemas. No nos vayamos con la finta. Si yo en el examen les pusiera este artículo y les dijera que les hablara sobre un bien inmueble, por ejemplo, me van a leer el artículo y me van a decir que no hay nada de eso, que no hay nada. Bueno, sí hay, ¿verdad? Solo que tenemos que ir a buscarlo a otra institución, pero ahí está. Vale. Luego, en el esquema tenemos lo que es el derecho de retención. Esta no es una obligación del comprador propiamente. Realmente son derechos. Pero, ¿qué dice la ley al respecto? El artículo 1828 establece... Dice, si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste a cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. Fíjense bien, nos está llevando otra vez al saneamiento. Aquí estamos hablando de qué tipo de saneamiento. Saneamiento por evicción. Si una persona es perturbada en la posesión o va a ser perturbada en la posesión. Entonces, esta norma nos regresa a lo que ya sabemos de lo que es el saneamiento. Que dice, si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste para cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. Esto es en aquellos casos en los que no se le ha pagado completamente el precio, aquellos casos en los que se convino el pago por abonos o se convino el pago en un plazo determinado y no se ha pagado la totalidad. Entonces, se le pide al juez, dice la ley, que le autorice a retener el dinero como garantía de los daños y o perjuicios que le pueda ocasionar eso que decía el artículo 1809 en la segunda parte, ¿verdad? En la primera parte, que habla de la pacífica y útil posesión de la misma. La pacífica está hablando del saneamiento por evicción y la otra está hablándonos del saneamiento por vicios ocultos. Entonces, como ven, todo está concatenado. En el Código Civil es una cadena y cada eslabón forma parte de esa cadena. No se puede separar. El Código Civil está perfectamente concatenado y todos esos eslabones forman esa cadena que es nuestro derecho civil. Bueno, el artículo 1829 dice que en las ventas a plazos, la retención a que se refiere el artículo anterior comenzará por el último vencimiento estipulado en el contrato y los que le precedan, hasta completar la cantidad cuya retención haya sido autorizada judicialmente. Es decir, no se puede retener todo. En el tema de los embargos, ustedes se recuerdan que cuando se embarga una cuenta bancaria, por ejemplo, los jueces establecen hasta qué monto. Porque imagínense ustedes que en una cuenta bancaria la persona tiene 1,000,000 de quetzales y la deuda es apenas de 10,000 quetzales. Es decir, no van a embargar el 1,000,000 de quetzales. Es decir, el juez va a resolver, ordenarle al banco donde se encuentra la plata que debe retener hasta un máximo de 10,000 quetzales, póngale, más tal vez las costas, un 10%. Estamos hablando de que no debe retener más de 11,000 quetzales.
El resto debe quedar liberado. No puede un juez ordenar que se congele toda la cuenta por 10,000 quetzales. Tiene que establecerse hasta qué monto debe quedar garantizada la obligación. Y eso es precisamente lo que dice el artículo 1829. El artículo 1832 que señalamos en el esquema dice que el comprador tiene derecho de retener el precio mientras se le demora la entrega de la cosa. Mientras no le entregan la cosa, tampoco paga. Y ahí vamos otra vez al tema del pago. ¿Se recuerdan ustedes de la excepción de la mora? Si yo no pago, puedo incurrir en mora. Pero si el que tiene que entregar tampoco paga, también está incurriendo en mora. Entonces ahí, si a mí me quisiera la otra persona declarar en mora por no pagar el precio, pues yo interpondría la excepción de la compensación de la mora, argumentando que efectivamente yo no pago porque el otro no me entrega el bien. Entonces estamos empatados, ¿verdad? Entonces siempre hay que recordarnos de eso, que ya lo sabemos. Y por último, el artículo 1833 dice que si se ha fijado plazo para el pago del precio y el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará de la fecha de la entrega y no de la estipulada en el contrato. ¿Queda claro? Dice, si se ha fijado plazo para el pago del precio y el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará de la fecha de la entrega y no de la estipulada en el contrato. Es decir, en el contrato puede haber una fecha, pero realmente lo que va a establecerse como punto de referencia es la entrega. A partir de ahí comienza el plazo. Y aquí debemos recordarnos otra vez, fíjense bien, todo lo que hemos visto tiene que ver cabalmente con lo que estamos estudiando en este momento. Si se ha fijado plazo para el pago del precio y el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará de la fecha de la entrega y no de la estipulada en el contrato. El comprador tiene derecho de reclamar el precio mientras se le demora la entrega de la cosa, etcétera, etcétera. Cuando veíamos el plazo y veíamos cuáles eran las consecuencias del plazo, veíamos esto precisamente que hoy nos está refiriendo el contrato de compraventa. Es decir, cómo obligar a una persona a que cumpla. Y entonces allá veíamos el tema de la ejecución forzosa, veíamos la mora, veíamos la excepción de compensación de la mora. Es decir, veíamos de qué manera el acreedor puede obligar al deudor a que cumpla. Y recuérdense que cuando estamos hablando de un contrato de compra-venta, vendedor puede ser acreedor, pero al mismo tiempo deudor. Y el comprador es acreedor, pero también es deudor. Entonces, lo que tenemos que establecer es quién debe cumplir de los dos, porque uno de ellos no está cumpliendo. Ahora, si los dos están incumpliendo, ninguno de los dos puede exigir. Eso es básicamente lo que vimos en el pago, que se aplica en el contrato de compraventa y en los derechos de retención que estamos viendo precisamente en este contrato. Bueno, ¿qué clases de compraventa tenemos? Primero, vamos a encontrar el contrato de compraventa de cosas al gusto. Ayer me preguntaba a alguien sobre el tema de las cosas al gusto y le decía yo, las cosas al gusto son las cosas que le dan a uno a probar para ver si uno quiere o no celebrar el contrato. Es decir, yo le puedo dar a alguien cualquier cosa para que la tenga unos días, para que la pruebe, para que vea si efectivamente le parece o no le parece. Si le parece, pues celebramos el contrato de compraventa y si no, pues devuelve la cosa. Ese es el contrato de compraventa al gusto. Está regulado en el artículo 1700
1799, que dice, perdón, creo que aquí no estamos en eso. Así, 1799. Sí, yo estaba leyendo mal, discúlpenme por eso. Las cosas que se acostumbra a comprar al gusto o que las partes convienen en sujetar a prueba antes de comprarlas, no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. El plazo para la prueba, salvo estipulación, es de 3 días, contado desde que el vendedor los ponga a disposición del comprador. Y si éste no aceptare dentro de dicho término, se le tendrá por desistido del contrato. Me preguntaba, anoche me preguntaba una compañera sobre el tema le dije que hoy lo iba a explicar. Me decía de qué casos. Yo le decía, hay un montón de casos, pero en ese momento no precisaba ninguno porque no era el tema que estábamos tratando. Hoy sí lo es. Y entonces aquí yo me puedo recordar de un montón de anuncios. Aquellos anuncios que dicen, mire, esta crema le va a quitar las pecas. Pruébelo un mes. Si en un mes no está satisfecho, le devolvemos su dinero. Ahí tenemos ya una cosa al gusto, es decir, le están dando a probar algo a uno. Compra uno un aparato, mire, pruébelo durante tantos días. Y lo probamos. No nos gusta, entonces dice, no hay ningún problema. Lo hablamos. ¿Cómo se llama? En algunos almacenes en Guatemala se ha establecido siempre que si uno no está conforme con lo que ha comprado, si no ha transcurrido un mes, no importa que los haya usado, ustedes van y lo devuelven. Son almacenes de mucho prestigio, obviamente, ¿verdad? Eso no es en cualquier almacén. Si ustedes vamos a ver que valgan los comerciales, van, por ejemplo, a todos los almacenes que son de la cadena Zara. Estamos hablando de almacenes donde, pues, son almacenes españoles que tienen un prestigio que cuidar. Ustedes van, compran algo, lo usan, no les gusta, regresan con él y les dicen, mire, fíjese que no me gusta, este par de zapatos me aprieta, este pantalón me queda flojo, se me hacen arrugas, no me gusta. Y entonces, pues, le devuelven su dinero. Entonces, ahí estamos hablando de cosas al gusto. Luego tenemos el contrato de compra sobre muestras. Cuando a veces llegamos qué sé yo, a despacharnos gasolina en el carro y se nos acerca una señorita o un muchacho con una bandeja con queso y nos lo dan a probar. O encontramos una carreta con fruta y nos ofrecen un pedacito de la fruta. Bueno, ahí nos están enseñando o nos están dando una muestra y nos están diciendo, mire, lo que yo le vendo es exactamente lo que le estoy dando a probar. Entonces, si nosotros probamos el queso y nos gusta, lo compramos. Ese queso que compramos debe saber exactamente igual al que nos enseñaron. Ese pedazo de piña dulce, jugoso, que probamos en el camino, debe ser exactamente igual a la cosa que estamos comprando. Entonces, ahí estamos hablando ya de un contrato sobre muestras. El artículo 1800 dice, la compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conformes con las muestras. Lo que nos muestran debe ser exactamente igual a lo que nos venden. De lo contrario, dice la ley, cabe
la resolución del contrato. En el tema de la especie y calidad, es muy parecido a los dos contratos anteriores, ¿verdad? Pero en este caso, el vendedor nos está indicando que lo que nos vende es de una especie y de una calidad específica, determinada. Entonces, lo que nos vende tiene que ser como nos dice. Si nos está diciendo que lo que nos están vendiendo es un casimir de la más alta calidad y nos enseñan la muestra, vemos nosotros ahí ¿cómo se llaman? Los pedazos de telas y todo, y nos dicen, mire, lo que yo le voy a vender es de esta calidad. Bueno, tiene que ser así, pues. Es decir, así nos lo dijo, así tiene que ser. El artículo 1801 establece que vendida una cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho de que se resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenidas. Cuando se hubiera expresado el uso que se va a dar a la cosa, la calidad debe corresponder a ese uso. No hay pierde. Si nos están vendiendo algo de una determinada calidad, esa es la calidad que tiene que tener la cosa que nos están vendiendo. Luego vienen las cosas en tránsito, de la que ya hablábamos anteriormente. Es decir, uno puede comprar cosas que están en tránsito. Y las cosas que están en tránsito, decíamos, la condición resolutoria que contiene es precisamente que lleguen a su destino y que lleguen en buen estado. Eso está en los artículos 1802 al 1804. Ya leímos el 1802, el 1803. ¿Qué dice el 1804? Dice, si al tiempo de celebrarse el contrato se hubieran perdido en su totalidad la cosa objeto del mismo, el convenio quedará sin efecto. Si se hubiere perdido solo en parte, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente abonando su precio en proporción al total convenido. En cuanto a las cosas futuras, bueno, ahí siempre tenemos problema con algunos que vienen desvelados a la clase. Creo que no le ponen atención, pero bueno, el artículo 1805 dice, pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también, dice, se puede vender una esperanza incierta. El artículo 1805, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la venta de cosa futura y también nos está hablando de la cosa aleatoria. Nos está hablando de las dos cosas. Las cosas que están determinadas por la suerte y también de las cosas futuras. Cuando estamos hablando de cosas futuras, decía yo como ejemplo, se puede comprar una cosecha de café, por ejemplo, o una cosecha de maíz, una cosecha de lo que sea. Es decir, se puede comprar un vientre. Cuando estamos hablando de un vientre, estamos comprando el animalito que lleva la vaca en su vientre, o que lleva la yegua, o que lleva algún otro animal, pues un perro, una perra que está cargada. Podemos nosotros comprar toda la camada, es decir, todo lo que nazca. Estamos hablando ahí de una compra de cosa futura, porque aún no han nacido. No existen en este momento, es decir, pero se están gestando. Entonces, podemos hablar de cosa futura, pero también podemos comprar un número de la lotería. Y ahí sí ya no estamos hablando de cosa futura. Ahí estamos hablando de una esperanza incierta. No sabemos si nos vamos a ganar o no la lotería. Entonces, el artículo 1805 nos habla precisamente de esas dos situaciones, de la cosa futura por un lado y de la esperanza incierta, de los contratos aleatorios por el otro. Complementa esto el artículo 1538, veamos
veamos qué dice el artículo 1538. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas o al menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Entonces, por eso decimos, la cosa futura puede no estar determinada, pero puede ser determinable. Es decir, debe existir la posibilidad de determinarla, de buscar cómo hacer para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Entonces, por favor, me agregan al artículo 1805, el artículo 1538. Con esos dos artículos entendemos perfectamente que se pueden vender cosas futuras. ¿Se pueden vender derechos hereditarios? Desde luego que se pueden vender derechos hereditarios y se pueden vender derechos litigiosos, no solo hereditarios, también en litigio. El artículo 1805 en la segunda parte dice, igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Para vender un derecho, para vender una cosa que está en litigio, se le tiene que advertir al comprador que está en litigio, tiene que saberlo. Y luego dice la ley que esa circunstancia tiene que quedar expresamente en el contrato. Eso quiere decir que tiene que ser por escrito. No puede ser relativo a establecerse esto en un contrato verbal por el problema de la prueba. Entonces, si una persona vende algo que está en litigio y se lo dice a la persona que compra, eso debe quedar claro, debe ser algo que se pueda probar. Porque de lo contrario, el comprador en un momento determinado pierde la cosa y luego podría decir, yo no lo sabía, no me lo dijo. Entonces, por eso la ley es bien clara al decir que se pueden vender las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas. Pero es obligación del vendedor, dice el artículo 1805, que debe instruir al comprador de esa situación, que se trata de una cosa o de un derecho que está en litigio, que tiene gravámenes o que tiene limitaciones. Y luego dice que debe constar expresamente. Y si dice, y así se haga constar en el contrato. Entonces, ¿un contrato verbal se puede hacer eso? Sí se puede, pero no va, el comprador no va a tener una prueba fehaciente de que se le instruyó. Entonces, por eso decía yo, si se van a comprar cosas o derechos que están en litigio, que tienen gravámenes, que tienen limitaciones, debe hacerse por escrito, para seguridad del comprador. Y luego decía yo que se pueden vender derechos hereditarios. Sí se pueden vender derechos hereditarios, pero también la ley establece algunos requisitos especiales. Dice que se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone. Y en tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. Quiero detenerme aquí para explicarlo, luego explico la segunda parte. Se pueden vender derechos hereditarios. Cuando yo decía el contrato de promesa de compraventa, lo que nos va a ayudar precisamente es en este tipo de situaciones. En el artículo anterior y en este, vamos a ver que no es
muy recomendable comprar cosas que estén en litigio, cosas que están con gravámenes, con una hipoteca, por ejemplo, cosas que están limitadas, una servidumbre o un usufructo. Entonces, lo mejor, decíamos cuando vimos la promesa de compra-venta, era esperar un tiempo razonable para que esta situación concluya, para que el litigio termine, para que ya no tengamos ninguna pena de que se pueda perder el juicio. Cuando se haya quitado el usufructo, cuando se haya resuelto el tema de una servidumbre, por ejemplo. Entonces, es prudente mejor esperar. Pero si nosotros tenemos pena de que se pierda ese inmueble, por ejemplo, que vamos a adquirir y que sí nos interesa y que no lo queremos perder, no queremos que se lo vendan a otra gente, pero tampoco lo queremos comprar con esos problemas legales que tiene, entonces lo mejor es la promesa de compraventa. Y ahí se puede establecer un litigio, en teoría, debía de terminar lo más rápido posible. 2 años sería un tiempo prudencial para que terminara. En la práctica no es así, ¿verdad? Puede tardarse cualquier cantidad de tiempo una demanda. Pero la promesa lo que nos va a ayudar es precisamente a que se eliminen todos esos obstáculos que tiene lo que nos interesa. Y en el caso de los derechos hereditarios, hay mucho cuidado, porque fíjense que se compran derechos hereditarios, se compra el derecho a heredar, no se compra el bien. Y en eso hay que tener mucha claridad. Si hay un inmueble y ese inmueble va a ser declarado o declarada la herencia a favor de 4 hermanos, por ejemplo, y nosotros le compramos a uno de ellos creyendo que la parte que a él le corresponde es la que nos está vendiendo, pues nos vamos a topar con que no existe ninguna parte que a él le corresponda físicamente. A él le corresponde un porcentaje de la herencia. Entonces, si son 4 personas, a él le corresponde un 25% o un cuarto de la herencia. Ese es su derecho a heredar esa proporción, pero no a heredar una parte específica. Porque recuérdense que los bienes, cuando son heredados por varias personas, esos bienes se encuentran pro indivisos, es decir, todavía están sin la división que le correspondería posteriormente a cada uno de ellos. Y entonces, cuando compramos, solo compramos el derecho a heredar. ¿A heredar qué? La parte alícuota, dice la ley, la parte proporcional que le corresponda al vendedor del derecho, no de la cosa. Y luego dice la ley que el que vende sus derechos hereditarios solo responde por el derecho a heredar, no responde por la cosa. Vamos a ver qué dice la ley. Se puede vender, dice, un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero, no responde por el pedazo que le toque, sino su calidad de heredero. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo mejor es que termine el proceso sucesorio y que una vez las personas sean declaradas herederas, después de eso, todavía viene el otro proceso que es la división de la cosa común. La ventaja de la división de la cosa común es que puede ser notarial. Solamente va a ser judicial cuando no están de acuerdo en cómo dividir. Pero si todos están de acuerdo en cómo se va a dividir, si ya cada uno reconocía su pedazo, pues entonces lo que hacen es comparecer ante notario, y ante notario cada uno acepta el pedazo que reconocía
como el que le corresponde. Y entonces ahí se acabó el problema. Eso se puede resolver en un par de días. Pero si nos tenemos que ir a un litigio, eso sí no se va a resolver en un par de días. Es decir, ahí ya estamos hablando de bastante tiempo. Y entonces, lo mejor es un contrato de promesa de compraventa y esperar a que se solucione este problema. Porque recuérdense ustedes lo que dice el artículo que el vendedor solo responde de su derecho a heredar, no responde por bienes. Y la segunda parte dice, el vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia, de las que se hubiere aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. Miren lo complicado que es comprar un derecho hereditario. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiere aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubieren pagado. Entonces, para evitarnos todo este tipo de situaciones, lo aconsejable es un contrato de promesa de compraventa. Y cuando ya esté resuelto el tema de la sucesión hereditaria, pues entonces ya entramos a la compraventa formal. Pero la ley dice que se pueden vender derechos hereditarios, pero debemos tener presente siempre estos pequeños problemitas que se pueden dar. Luego tenemos la otra clasificación que ya nos habla sobre la venta de bienes muebles e inmuebles. Cuando se trata de bienes muebles, el artículo 1807 dice, si una misma cosa mueble se hubiere vendido a diferentes personas, prevalecerá la venta hecha al que de buena fe se halle en posesión de la cosa. Y si ninguno tuviera la posesión, prevalecerá la venta primera en fecha. Aquí vamos a ver. Cuando un bien mueble se ha vendido a varias personas, dice que el propietario, ¿quién es? El que se encuentre en posesión. Si ninguno tuviera la posesión, la venta primera en fecha. Y entonces, cuando estamos hablando de la venta primera en fecha, eso ya nos pone complicaciones. Tenemos que establecer a quién se le vendió primero. Y si no tenemos un documento que señale la hora y la fecha en la que se celebró ese negocio, vamos a estar en serios problemas, porque no vamos a poder establecer realmente a quién se le vendió primero. Pero el problema más grave, lo tenemos precisamente en el artículo 1808. Dice, si la cosa vendida fuere inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro. Y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. Este artículo, por favor, a este sí me lo pueden pintar. Este es uno de los artículos más complicados que vamos a ver en nuestro curso de Derecho Civil y en toda la carrera. Aquí estamos en presencia de una norma antinómica. Aquí vamos a encontrar que esa es una norma que, aparte de ser inconstitucional, ya se la debieron de haber volado del derecho civil. Es una norma que pone en conflicto todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hemos visto? Primero, si nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39, nos habla sobre el derecho de propiedad. Si nos vamos al Código Civil, ¿qué nos dice el Código Civil con respecto a la enajenación de los bienes? Dice que los contratos en Guatemala son contratos que se perfeccionan por el simple consentimiento. Y en el caso del contrato de compraventa de bien inmueble,
se perfecciona por el simple consentimiento. Pero dejemos eso. Un contrato de compraventa de bien inmueble, dice el artículo 1576, debe de otorgarse en escritura pública. Bueno, pongamos el caso en donde viene esa colisión que se da de trenes. Aquí hay dos normas que chocan. Una que nos crea problema, las otras no. Pero el artículo 1808 es un artículo de verdad problemático, extremadamente problemático. Cuando estamos hablando de un contrato de compraventa de bien inmueble, vamos a poner el ejemplo. Yo soy el propietario de un inmueble. Se lo vendo al señor A y se lo vendo en escritura pública. Fíjense bien. No se lo vendo de palabra, no se lo vendo en documento privado, no se lo vendo en acta levantada ante el alcalde del lugar, no se lo vendo por correspondencia. Es decir, se lo vendo tal y como dice el artículo 1576. Entonces, si yo le vendo al señor A el inmueble y hacemos el documento en escritura pública, el día de hoy, bueno, se cumplió con lo que dice el artículo 1576, pero por algún problema muchas veces atribuible al notario, es decir, mi obligación es hacer el testimonio, pagar los impuestos y luego registrar ese bien inmueble. Pero si por algún motivo no lo hago inmediatamente, es decir, hoy hice la escritura, hoy me dieron el dinero temprano, entonces lo que tengo que hacer es ir a comprar los timbres para pagar el IVA de la compra-venta. El IVA se puede pagar con timbres fiscales. Entonces, debiera de hacerlo hoy, porque en la mañana hice el contrato, pues podría ir en la tarde a pagar los impuestos, pero por negligente no lo hago. Mañana, viernes, tampoco lo hago. El sábado tampoco lo hago. El domingo tampoco lo hago. El lunes voy a comprar los timbres y el día hago el testimonio. El día martes lo llevo al registro y me topo con que el que había vendido ese inmueble se lo vende también a otra persona. Y a esa otra persona se lo vende también en escritura pública, es decir, sale de la oficina del notario, del primero que hizo el contrato de compraventa, y se va a vendérselo a otra persona ese mismo día con otro notario. Y entonces ahí que tenemos un bien inmueble que ha sido vendido 2 veces. Bueno, el problema ahí es quién es el propietario. Dice la ley, el que primero lo inscriba. Y entonces ahí estamos en el problema que hemos dicho de la perfección del contrato. El contrato de compraventa se perfecciona en el momento que las partes se ponen de acuerdo. Pero en este caso estamos hablando de la compra que se hace el mismo día. En las escrituras no se pone la hora, solo se pone el día. No sabemos a quién se le vendió primero. Ahí sí tenemos un problema porque si no se puede establecer a quién se le vendió primero, entonces la ley dice el que primero lo registre. Pero ¿qué pasa si el bien inmueble se vende a otra persona días después? Y al que se le vendió primero, por esa negligencia del notario, no lo inscribe. En cambio, al segundo que se le vendió, ese sí lo inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, esa norma que dice, si la cosa vendida fuera inmueble o derecho real sobre inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro. Y ahí es donde está ese
error, no es error, esa monstruosidad jurídica. Porque si yo vendo el día de hoy ese inmueble deja de ser mío, ¿o no? Hemos dicho que un inmueble que se vende está siendo enajenado. Eso quiere decir que ha dejado de ser mío. Y como el contrato es consensual, en el momento que yo lo vendo, en el momento que me pongo de acuerdo con el comprador en el precio, en todas las cuestiones que debemos tener, en ese momento ese bien deja de ser mío. ¿Y de quién es? Del comprador. Ahora, si el comprador no lo fue a inscribir, sino que yo dolosamente se lo vendo a otra persona días después y esa otra persona lo va a inscribir, según ese artículo, el inmueble es del segundo. Eso no puede ser, porque al segundo le vendí un inmueble que ya no era mío. El inmueble dejó de ser mío desde el momento que lo vendí, desde el momento que se dio el consentimiento. Entonces, la norma le está dando al registro de la propiedad una facultad que legalmente no tiene. Si se recuerdan ustedes, el artículo 1146, creo yo, dice que el registro solamente da fe de las inscripciones, pero no es constitutivo de derechos y obligaciones. El registro no es el que le da el valor a un contrato de compraventa. El registro solo inscribe. Sin embargo, esa norma está diciendo que el que primero inscribe. De ahí viene el aforisma, aquel que dice que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Aquí no se cumple esa situación. El que es primero en tiempo, ¿quién es? La persona que compró primero. Esa persona es el que tiene el derecho, el que es el propietario. Sobre esto se ha debatido mucho, hay varias sentencias. Hay una sentencia en la que la Corte de Constitucionalidad votó todo el proceso legal. Una persona donó un bien inmueble, el notario se clavó la plata, no fue a hacer la inscripción. Posteriormente, esta persona vendió ese inmueble varios años después. La vende a otra persona que sí la inscribe. Y luego esta persona que compra sigue un proceso de desahucio para echar a las personas que están en ese inmueble con el argumento de que era el propietario. Entonces ahí se arma la litis. ¿Por qué razón? Porque las personas que habían recibido en donación argumentan ser los propietarios de ese inmueble. No lo han inscrito en el registro, pero de conformidad con la ley son los propietarios. El otro no, porque cuando le venden al otro, ya el vendedor no es dueño de ese inmueble, ha sido donado. Bueno, entonces presentan la acción de nulidad, los donatarios ganan el juicio, la otra parte apela, se van a la apelación y la Corte de Apelaciones confirma la sentencia de primer grado. Luego, no conformes con eso, se van a una casación. En la casación, la Corte Suprema de Justicia resuelve que el juez de primera instancia tiene toda la razón al haber declarado la nulidad de ese negocio, porque el verdadero propietario son los donatarios. Y entonces, no conformes con lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia, plantean un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Y qué creen? La Corte de Constitucionalidad revoca todo. Y su argumento es este artículo. El que primero inscribió en el registro, dicen, ese es. Y les vino del norte todo lo que nosotros hemos visto en derecho civil. Y lo más lamentable de esto es que en esa Corte de Constitucionalidad
pues había cuatro profesores de la Universidad de San Carlos, ¿no? Entonces, esta es una norma que debe ser derogada. Es una norma que le puede causar mucho daño a muchas personas. Como punto de tesis sería excelente hacer un análisis de esto y buscar la manera de eliminarla del ordenamiento jurídico. ¿Por qué lo digo y por qué no lo hago? Pues ya se lo dije en una ocasión. Para plantear una inconstitucionalidad, primero tenemos que ser 3 abogados. Luego, si la perdemos, nos van a poner una sanción económica a los 3. Luego hay que trabajar un montón y al final pues no nos está afectando en nada. Es decir, a mí no me está afectando, yo no tengo clientes que estén ahorita en este problema. Puede ser que los tenga más adelante y entonces ahí pues tendré que plantear una inconstitucionalidad. Y en este momento que la Corte de Constitucionalidad no está integrada, no obstante que algunos dicen que sí, pero esos que dicen que sí lo están haciendo por su ideología sesgada. Y es vergonzoso, porque son abogados. La Constitución Política de la República de Guatemala dice clarísimo, clarísimo, que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Si los titulares no están completos, la Corte está desintegrada. Que los suplentes, no, miren, los suplentes lo son del magistrado titular que fue electo junto con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? La Universidad de San Carlos, por ejemplo, eligió como su representante, como magistrado titular, al licenciado Francisco de Mata Vela y como suplente al licenciado Par Hussein. El licenciado Par Hussein es suplente del licenciado Paco de Mata Vela, no es suplente de otros magistrados. La Corte Suprema de Justicia escogió como suplente a Conrado Arnulfo Reyes y como titular a Neftalí Aldana. Neftalí Aldana está incapacitado en este momento y Conrado Arnulfo Reyes no ha podido tomar posesión por un amparo que planteó Helen Mack. Entonces, esa magistratura no solo no tiene a su titular, sino que tampoco tiene a su suplente. Nuestro profesor Bonerge Mejía fue electo por el Colegio de Abogados. Falleció. Su suplente es la licenciada Fernández. La licenciada Fernández es suplente de él, no puede ser suplente de ningún otro magistrado. Por lo tanto, la Corte de Constitucionalidad no tiene magistrado titular. La licenciada Gloria Porras fue designada por el Congreso de la República y su suplente es María de los Ángeles Araujo. María de los Ángeles Araujo ya manifestó que ella no va a integrar ninguna reunión de la Corte de Constitucionalidad porque la considera ilegal. Y Dina Ochoa fue nombrada por el organismo ejecutivo junto con Henry Comte. Henry Comte es su suplente. Ambos han manifestado que no van a integrar ya en ninguna reunión, no van a estar ya en ninguna reunión por considerar que la Corte está cometiendo ilegalidades. En pocas palabras, señores, la Corte de Constitucionalidad está desintegrada y al estar desintegrada no puede conocer absolutamente nada. Y eso quiere decir que la justicia en este momento se encuentra en una situación grave, gravísima. Pero hay algunos abogados ahí, afortunadamente, hay uno por ahí que es de la Marroquín, menos mal que es de la Marroquín, que
alega y reclama que la Corte está integrada porque se puede integrar con los suplentes. No se puede integrar con suplentes. En el caso de Paco de Mata, por ejemplo, tiene a su suplente, que es Parucén. Parucén no puede integrar la Corte cuando él la está integrando, porque él siendo el titular, no puede su suplente estar integrando Corte. Su suplente puede integrar la Corte únicamente cuando no está él, el titular. Entonces, no está integrada la Corte. Debemos tenerlo bien claro. Bueno, luego tenemos en el tema de los inmuebles la unidad de medida, que es precisamente cuando se compra un inmueble que tiene definida su área y sus colindancias. Luego tenemos el ad corpus, que es cuando se compra un inmueble que solo señala colindancia, no indica cuál es su área ni las medidas que tienen. Y por último, la compraventa con reserva de dominio. Esas tres instituciones no las voy a ver el día de hoy, son bastante complicadas. El tiempo yo creo que ya fue suficiente y vamos a pasar entonces al tema de preguntas y respuestas. Y en la próxima clase, el día martes, voy a tocar este tema y vamos a entrar a los pactos especiales rescisorios, y con eso esperaría yo que terminemos el contrato de compraventa. Vamos a ver qué tal si logramos hacerlo. Entonces, señores, abierto a las dudas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen alguna inquietud? Pues entonces pasemos en este momento a resolverlas.